Muy buenas noches, es una inmensa alegría reencontrarnos en este espacio para asistir a nuestro segundo ciclo de conferencias virtuales, agradeciendo a quienes nos siguen acompañando desde el año pasado y a los que se suman en esta oportunidad, tanto en nuestro país como desde el exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria, profesional y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y el servicio a los demás y a la mejora de la sociedad toda. Este segundo ciclo de conferencias virtuales en el año de San José, convocado por el Papa Francisco en conmemoración de los 150 años de ser declarado patrono de nuestra Iglesia Universal, se lo dedicaremos a él y lo hemos llamado San José, un modelo de santidad para el siglo XXI. Esta es la iniciativa a la cual, desde el Ateneo de Cultura de Santa Fe, queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra presencia. Buenas noches. Por cuestiones de conectividad, ya que el disertante se encuentra fuera de su lugar de residencia en este momento, esta conferencia ha sido grabada. Sin embargo, el padre Pedro Chiesa va a estar conectado permanentemente durante toda la conferencia para ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Esta conferencia tendrá la duración de 1 hora y vamos a dejar media hora al final para las preguntas que vayamos recibiendo durante la disertación y al final de la misma en la plataforma de Zoom a través del icono de preguntas y respuestas. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que nuevamente nos acompañan en esta iniciativa y la hacen posible. Capitel Constructora, sociedad anónima de la ciudad de Santa Fe, que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Sancor Seguros, empresa de primer nivel en el rubro de aseguradoras. Prevención Salud, sistema de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Y Red Sport, empresa dedicada a la distribución comercial de indumentaria deportiva a través de sus tiendas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada San José y sus virtudes como ciudadano. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy, el padre Pedro José María Chiesa. El padre Pedro José María Chiesa nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1960. En 1968 fue ordenado sacerdote católico al servicio de la prelatura del Opus Dei. Actualmente reside en la ciudad de Santa Fe, Argentina, donde desempeña sus actividades como capellán adjunto del Centro Universitario Bulevares. Hizo sus estudios sacerdotales en el Studium Generale del Opus Dei. Es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz, Roma. Desde hace 25 años ha dictado conferencias en Argentina y otros países sobre cuestiones interdisciplinarias vinculadas a la fe católica y que están relacionadas con la bioética, la antropología filosófica, la filosofía del derecho, la parte general del derecho civil, el derecho matrimonial y el derecho constitucional. Publicó libros y artículos que analizan la indisolubilidad del vínculo conyugal, el carácter heterosexual del matrimonio, el respeto al derecho de toda vida naciente y concluyente
y las contraindicaciones científicas y morales de la fecundación in vitro. Bienvenido, Padre Pedro Chiesa. Muchas gracias Florencia, muchas gracias Luis Marinares, muchas gracias también Federico Falco, una alegría ser invitado a inaugurar este ciclo de 3 charlas. Y también aprovecho para recomendar la que viene de Guillermo Perkins y testimonio de los matrimonios la otra semana. Así que yo les agradezco la presencia y cuando acabe la disertación me ofrezco para contestar lo que quieran. Un saludo para todos y por mí pueden empezar cuando quieran. Buenas noches a todos. Agradezco al Ateneo de Cultura esta invitación a exponer sobre un santo tan querido como lo es San José. Y saludo a todos los que en este momento me están escuchando. Yo voy a exponer sobre la figura de San José y las virtudes ciudadanas. En primer lugar, hace poco, el 1 de mayo, celebramos el Día del Trabajador. San José Obrero, San José Trabajador, San José Artesano, son los distintos nombres litúrgicos que se le da a esta fiesta. A mí me gusta el nombre especialmente de San José Artesano, porque el artesano es el que trabaja con gusto y en la obra que hace, de alguna manera, proyecta su persona. En el caso de San José, proyecta su santidad. Ojalá todos los argentinos y todos los habitantes del mundo, siempre que trabajamos, lo hagamos intentando hacerlo con buen gusto. La cuestión del trabajo es una cuestión mundial muy importante y especialmente para los argentinos. Así que hay algunos que están escuchando esta disertación y que son de otros países, pero de todo modo lo que voy a decir de Argentina es común a otras naciones. Había un sociólogo austríaco, Max Weber, muy conocido en el mundo universitario, que desarrolló su actividad sobre todo a principios del siglo XX y estudió el impacto de la religión en la riqueza. Concretamente escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En ese libro, sucintamente, él dice, o por lo menos muchos de sus intérpretes es la idea que han recogido, que en los países cristianos, donde la religión predominante es la protestante, luteranos, calvinistas, zwinglistas, evangélicos, etc., en esos países hay riqueza. La razón es que para un protestante el trabajo es un valor ético-religioso fundamental. Dentro del etos religioso de un pueblo, el trabajo es un valor principal. No se puede ser un buen protestante si uno no es un buen trabajador, no se puede ser un buen protestante si un muchacho no es un buen estudiante, no se puede ser un buen niño si ese niño no cumple bien con sus tareas escolares. En cambio, en los países católicos predomina la riqueza porque el trabajo no es un valor ético-religioso fundamental. Es un valor, pero no fundamental. En los países católicos, él diría, y quiero aclarar que yo, todo esto que dice él, yo no lo comparto. Yo creo que hay muchos países absolutamente católicos y que son muy ricos en el mundo actual. Bastaría citar el caso de Francia, el de Italia, el de España. Dentro de los Estados Unidos de América hay unos 90 millones de católicos y muchos de ellos están en la parte económica más poderosa del país, como son el estado de California. Y después también dentro de Alemania tenemos casi un 40% de católicos y muchos de ellos afincados en Baviera y el sur de Alemania, toda una zona también muy rica, y también está Suiza, que también tiene muchos católicos, Austria, que prácticamente es una nación de tradición católica, Bélgica, Holanda. Pero bueno, no voy a entrar en la discusión si eso es real o no, simplemente quiero decir lo que él afirma. Los protestantes son ricos
porque el trabajo es un valor ético-religioso fundamental, los católicos más bien son pobres porque el trabajo es una actividad que no es de primera categoría. En mi experiencia como sacerdote, me ha tocado mucho ver parroquias en las cuales hay jóvenes que son considerados católicos practicantes y a lo mejor están tremendamente atrasados en sus estudios en la universidad o desde el punto de vista laboral no solamente no trabajan, sino que parecieran no tener ningún interés por el trabajo. Después también a veces se ven personas que ayudan al culto, como guías de la misa, personas que leen, ministros extraordinarios de la Eucaristía, el servicio del coro, los que cantan, todas actividades muy buenas y que es muy importante que se hagan y que son muy santificables y ayudan mucho a la santificación. Sin embargo, los feligreses de la parroquia, a esas personas las conocen como el que canta en la misa, el que distribuye la comunión, el que da la catequesis de confirmación, el que da la catequesis para adultos, pero después no tiene la más mínima idea de cómo es su modo de vida, en qué trabaja. Yo me acuerdo cuando era pequeño en Argentina, en los diarios, a veces salía un aviso, una noticia, en la cual se decía que había sido detenida una persona en una plaza pública en averiguación de antecedentes y medios de vida. Esa era la figura que utilizaba la policía para detener a la persona. Bueno, dejando a un lado si esas detenciones eran arbitrarias o no, a mí me interesa destacar lo que ahora se llama los medios de vida. Uno a veces se encuentra con católicos practicantes cuyos medios de vida son absolutamente desconocidos, no se sabe bien en qué trabajan. De algún modo, lo que se percibe es una desconexión entre el trabajo y la religión, lo cual no se daría en el mundo protestante, y entonces dice Max Scheler, esa es la razón por la cual los pueblos protestantes son ricos y los católicos son pobres. Bueno, yo decía que puedo salir a refutar con argumentos sociológicos lo que dice Max Weber, pero algo de razón tiene, algo de razón tiene. Y en este sentido, me parece que la figura de San José para nosotros es una figura muy buena, porque es el Padre de Jesucristo. En la Sagrada Escritura se lo conoce como Faber. Faber es una palabra latina que es el hacedor de cosas. Faber, fabricante, fábrica. Faber también, en terminología argentina, en lunfardo sería el que labura, ¿no? El que se mata trabajando, el que trata de sacar adelante a su familia con el esfuerzo del trabajo. Y Jesucristo es Fabri Filius. Filius es una palabra latina, los italianos la traducen como filio, el hijo, il mio figlio. Fabri Filius sería el hijo del que trabaja, el hijo del trabajador. Bueno, además, nuestro mismo Señor Jesucristo dedicó 30 años de su vida oculta a servir a la sociedad y al mundo a través del trabajo. Y si a mí me dijeran, es importante el testimonio de San José desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista del trabajo es fundamental. Mira, aquí en Argentina hay un santo al cual muchos le tienen devoción, que se llama San Expedito. Es un santo que murió el 19 de abril del año 303, asesinado por un emperador. Era oficial romano del ejército y mucha gente le tiene devoción. Yo le dije una vez a San Expedito que estaba un poco molesto con él, le expliqué mis razones, y San Expedito, esto te lo digo jocosamente, pero yo se lo dije en serio, San Expedito me dijo, tenés razón en el argumento que me das, así que si haces alguna charla o conferencia sobre estos temas, podés decir lo que me dijiste a mí. Yo le dije que estaba enojado con él porque a mí me daba la sensación de que le había en Argentina pegado un hombrazo a San Cayetano y lo había sacado del campo de juego. Lo había enviado al banco de suplentes. San Cayetano era el santo incuestionable de los argentinos hasta hace un par de décadas atrás. Era el santo al cual iban todos los argentinos a pedirle pan y trabajo. Y los que van a San Expedito van con una actitud más genérica.
van a pedirle que Él les resuelva ante Dios cosas muy variadas que necesitan que expeditivamente se resuelvan. Pero en cambio, el hito religioso argentino antes era privilegiar a San Cayetano como el santo del pan y del trabajo, o si preferís, el pan que uno se lleva a casa como consecuencia del trabajo. La cultura del trabajo en nuestro país está en crisis. Es muy frecuente ver aquello que decía Max Weber de la desconexión entre religión y trabajo como elemento de santificación, aunque eso también se da en el mundo protestante. Por ejemplo, hay niños o muchachos que estudian en la enseñanza primaria o ya hacen sus estudios de bachillerato, que a lo mejor se atrasan notablemente en los estudios, repiten años, no aprueban por vagos, y después van al templo y en la misa se acercan a comulgar sin confesarse y ellos van los más campantes, pareciera que no tuvieran ningún problema de conciencia. O a lo mejor reprueban asignaturas y uno les pregunta, ¿por qué reprobaste esta asignatura? Por no estudiar, por vagancia. Y sin embargo, se acercan a comulgar o son capaces de cantar en la misa y dirigir los cantos o dirigir el coro o prestar otros servicios. Entonces uno percibe esa desconexión entre la religión y el trabajo. Nosotros, también con motivo de la pandemia, estamos viviendo un hecho que es la ausencia de muchas personas en sus puestos de trabajo, sobre todo en dependencias públicas. Hay personas que no van a trabajar porque se les prohíbe trabajar, sea por la edad o por alguna otra disposición legal o porque no pueden estar las personas apiñadas, amuchadas en una oficina, entonces los hacen ir por turnos. En otros casos, no van a trabajar por cuestiones de salud. Son los llamados grupos de riesgo, por edad o porque tienen alguna otra enfermedad. Y después también nos encontramos con la situación de personas que no tienen ninguna provisión para ir a trabajar, no tienen ningún problema de salud, pero aprovechan la confusión, el desorden, las circunstancias, o con gran facilidad dicen que han estado en contacto con una persona que estaba enferma de COVID y por lo tanto se excusan de ir a trabajar y a lo mejor no van a trabajar durante meses. Y entonces eso si es un abuso, eso es un detrimento al espíritu del trabajo. ¿Cómo esa persona se puede acercar a comulgar tan campante sin confesarse previamente? Hace un tiempo atrás hablaba con un hombre que trabajaba en un municipio en la aprobación de planos para la construcción de edificios. Y él me decía que él se esforzaba mucho en que esos planos avanzaran, que sus compañeros de trabajo en la dependencia pública pusieran todos los sellos, hicieran los estudios, dieran las aprobaciones necesarias, porque él sabía que si esos trámites se acababan, decía, en el día de hoy, ya inmediatamente la obra se ponía en marcha y había 40 albañiles que tenían trabajo, 3 o 4 maestros mayores de obra que también empezaban a trabajar, un par de ingenieros, estaban los que proveían la carpintería metálica, los camiones que iban a buscar los escombros también se los podía contratar, o lo que los economistas llaman los 100 o 110 rubros que mueve la construcción. Y entonces él decía, pensar que todo ese movimiento económico depende simplemente de un sello nuestro, de una firma nuestra. No podemos faltar al trabajo, no podemos ser negligentes, no podemos ser perezosos. Como decía el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, nosotros tenemos en los trabajos donde hay papeles, nosotros en esos trabajos tenemos que aprender a ver detrás de los papeles almas. Yo me imagino a San José como un ciudadano argentino del siglo XXI, con una mente servicial, tratando realmente, como decía San José María, de ver detrás de los papeles almas, de ver todo lo que hay detrás. Tanta gente sufriente porque no tiene trabajo, tantas familias que se pelean, los miembros entre sí
por la angustia de la falta de dinero, tantas personas que tienen incertidumbre sobre qué va a pasar, empresas que a lo mejor por no poder llevar una obra adelante podrían cerrar y producir un estrago. En los códigos penales, en todo el mundo, hay un delito que se llama el estrago. El estrago es, por ejemplo, cuando alguien involuntariamente produce un incendio o produce una explosión de gas y tal vez vuela un edificio, él no tuvo ninguna intención de hacerlo, pero provocó un estrago. El estrago puede ser culposo o doloso, pudo ser por negligencia o pudo ser por maldad. Si es por maldad es tremendo. Pero está el llamado estrago culposo. Bueno, a veces uno ve que hay muchas personas que con motivo de la pandemia se esfuerzan por trabajar, luchan por trabajar. Hay otras que a lo mejor son dóciles cuando les dicen que no vayan a trabajar o que trabajen desde sus casas. Y hay otros que lamentablemente se aprovechan de las circunstancias confusas o alegando cualquier argucia, dejan de trabajar y con su retraso, sobre todo esto me refiero a los servidores públicos, con su retraso lo que provocan es lo que en el derecho penal se llamaría un estrago, ¿no? Le causan un daño a muchísimas personas. Hace poco necesitaba una documentación también de una oficina pública para hacer un trámite. Era un trámite que había unas consecuencias económicas familiares concretas importantes, y entonces pedí turno para hacer el trámite en esa dependencia. Era a fines de febrero. Y me dicen, bueno, usted tiene turno para el 29 de abril. Yo le decía, pero ¿cómo? 2 meses para tener ese turno. Está viniendo menos gente a trabajar, todo se desarrolla con más lentitud. Y yo pensaba, si esto que me pasa a mí, que me crea un perjuicio económico, si esto se expande a toda la ciudadanía, esto sí que sería un estrago nacional. Por tanto, en este tiempo de Pascua, que es tiempo en el cual festejamos la resurrección, yo creo que todos los católicos del mundo le tenemos que pedir a Jesús que nos ayude a que el espíritu del trabajo resucite en cada uno de nosotros y también que resucite en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Hablaba de San Expedito y de San Cayetano. Quiero hacer un pequeño discurso sobre esta cuestión. Nosotros hablamos de las ceremonias litúrgicas, hablamos del culto. Cultura viene de culto. La cultura tiene una vinculación directa con el culto, porque la máxima expresión de una cultura es el culto, es el valor religioso. Siempre que hay transformaciones sociales, todas ellas tienen una repercusión en los signos de culto. Cuando yo decía que San Cayetano, que era el santo al cual se le pedía pan y trabajo, la gente iba y le pedía por esa fuente de trabajo estable, seguro, que le sirva para autorrealizarse, para santificarse, para servir a los demás, santificar a los demás. Y ahora, de alguna manera, lo dejan, no lo dejan totalmente, obviamente, pero lo dejan en gran medida y se trasladan a otro santo que es San Expedito. Eso tiene que ver con esas transformaciones sociales de fondo que sobre todo destacan por el menor interés por el trabajo. Hay un querido obispo argentino, Monseñor Héctor Aguer, obispo emérito de la Arquidiócesis de La Plata, que comentando una encuesta que se hizo en las radios argentinas en el año 2012 sobre en qué creían los argentinos, hizo una serie de reflexiones. Esta encuesta era una encuesta en la cual los ciudadanos iban votando durante varias semanas en qué creían los argentinos. Si creían en Gilda, si creían en el Gauchito Gil, en San La Muerte, en la Virgen de Itatí, en la Virgen de Luján, en el Sagrado Corazón, en nuestro Señor Jesucristo, en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica. Digamos, cada uno tenía que decir, bueno, ¿en qué creía? Bueno, entonces comentaba este obispo que en la última semana hubo una puja muy dura entre nuestro Señor Jesucristo y San Expedito. Iban cabeza a cabeza, como se dice en los hipódromos. Y dice, afortunadamente, en el último día, nuestro Señor Jesucristo
consiguió imponerse por 5 puntos. Por 5 puntos, una magra diferencia, pero fue un gran alivio para San Expedito. Ustedes imagínense que la situación incómoda que le hubiera creado a San Expedito en el cielo con sus compañeros celestiales, si le hubiera ganado Jesucristo. Ellos le hubieran dicho, pero vos tenías que llevar a las almas a Jesús, no a vos. Nosotros somos medios para que la gente conozca a Jesús. Bueno, afortunadamente San Expedito no le ganó a Jesucristo. Y te completo este dato, si querés, jocoso, pero también muy serio, si lo pensamos bien, porque aquí está esta cuestión del etos religioso, la cultura del trabajo y la expresión del trabajo en el etos religioso de un pueblo, cómo se va alterando. Esto también tiene que ver con una vez que iba caminando por la calle y me aborda un hombre y me dice, padre, ¿me podría bendecir esta imagen? Llevaba una imagen envuelta en un papel. Entonces le digo, con mucho gusto. Le digo, abrime el papel, así veo la imagen. Es de San Expedito. Bueno, abrímela y la bendecimos. Él la empezó a abrir meticulosamente porque estaba envuelta con cuidado. Como se demoraba mucho y yo estaba apurado, y le dije, bueno, así nomás, te la bendigo así sin que le quites el envoltorio. No, espere, le digo. Pero le dije, mirá que mis bendiciones atraviesan el papel. Y él se sonríe y me dice, no, espera un momento. Entonces termina de sacar el papel y cuando aparece la imagen de San Expedito, la bendigo y le pregunto, ¿vos sabés quién fue San Expedito? Y él me dice, la verdad, no. Algo sabrás si has comprado una imagen tan linda y costosa de San Expedito, alguna idea tendrás. Por ejemplo, ¿en qué siglo vivió San Expedito? ¿En el siglo IV, en el siglo XVI o en el XIX? Y dudó un poco y me dijo, en el XVI. No, le has errado por 1200 años, en el siglo IV, murió en el 303. ¿Cuál es la virtud que caracteriza a San Expedito? Y él me dice, la virtud que caracteriza a San Expedito, no tengo ni idea. Le digo, mirá, la Madre Teresa de Calcuta resplandecía por la caridad, San Francisco Asís por la pobreza, y San Expedito, la verdad no lo sé. ¿Y qué profesión tenía San Expedito? Le pregunto. Carpintero, soldado, obispo, médico, sacerdote, obispo. Digo, no, soldado. Y cuando le voy a hacer otra pregunta, dice, mire padre, yo le voy a ser sincero, yo no tengo ni idea de quién es San Expedito. Yo solo tengo un problema grave y me hace falta que se resuelva expeditivamente. Así me usó ese adverbio, expeditivamente. Y vi que era San Expedito y entonces compré esta imagen. Bueno, eso sería el culto desconectado de la vida. Bueno, nosotros tenemos al patrono de la Iglesia Universal, San José, que es el patrono del trabajo y que esgrime un valor ciudadano muy importante en este momento de la historia argentina y que todos nosotros tenemos que saber hacer, resplandecer y estimar. Pasemos a otra cuestión. En la vida de San José también nos encontramos con un tema que van a desarrollar en sucesivas conferencias otros de los expositores, que sería la opción preferencial por la familia. Concretamente, San José, cuando se le aparece el ángel para invitarlo para intimarlo a huir a Egipto, dice la Sagrada Escritura que la orden fue así. José, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise, porque el rey Herodes busca al niño para asesinarlo. ¿Y qué hizo San José? San José, levantándose de noche, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. Tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. Dejó su casa, dejó su carpintería, dejó su lengua natal, dejó la sinagoga, en la cual seguramente cumpliría todos sus deberes religiosos, dejó lo que el Papa Francisco tal vez llamaría la seguridad de la orilla, porque de hecho tuvo que atravesar el Mar Rojo para llegar a Egipto, dejó a su parentela, dejó todo y se fue a una tierra en la cual habían sido esclavos y se fue esa misma noche.
tomó al niño y a su madre. Eso es lo que yo llamaría la opción preferencial por la familia. Aun cuando en la próxima conferencia, que tengo entendido está a cargo de Guillermo Perkins, una persona a la cual valoro mucho y le sugiero prestar mucha atención a esa conferencia, en la cual se va a hablar mucho de la relación entre trabajo y familia. Aquí yo quiero hacer un pequeño excursus. Nosotros vivimos en un mundo de gran movilidad social, donde a veces quienes mandan envían a las personas a trabajar a otras ciudades y esas personas a veces no pueden trasladar a toda su familia por cuestiones escolares, por cuestiones familiares, por cuestiones económicas. Y entonces yo quería hacer 2 o 3 reflexiones morales. Una es, si alguien está a cargo de trabajadores, tiene que pensar un poco más cuando va a trasladar a una persona en el conjunto familiar y en las obligaciones que envuelven a esa persona. No se puede ser tan cruel o tan frío al disponer esos traslados y después ir al templo y comulgar muy campantes, como si nada. Eso no puede ser. Y en segundo lugar, a veces hay personas que están bien instaladas económicamente, pero les aparece una oportunidad laboral muy buena, única, muy rentable. Lo único que esa actividad supone vivir fuera de la casa durante toda la semana, o muchísimos días del mes. Entonces uno ve con gran facilidad personas que no hacen una opción preferencial por la familia, sino que hacen una opción preferencial por el dinero, por el progreso económico, por mejorar las finanzas de las casas propias, y eso a pesar de que tal vez ya estén bien instalados y el futuro esté suficientemente resuelto. Bueno, yo el mensaje que quiero decir es el siguiente. Uno en la vida puede tener fracasos en la familia, fracasos con sus hermanos, puede fracasar en el trabajo, en los estudios, en el deporte, en muchos ámbitos. Pero quiero aclarar lo siguiente. En el núcleo familiar inmediato, el fracaso, si uno es el responsable, esos fracasos no tienen el mismo valor que un fracaso en el trabajo, o un fracaso en el estudio, o un fracaso deportivo. Es un fracaso que afecta mucho más el sentido de la vida, y así como yo te decía que San Expedito le había pegado un hombrazo a San Cayetano y le había sacado de la cancha, a veces uno percibe que el trabajo le pegó un hombrazo al papá de familia, a la mamá de familia, y el trabajo sacó los valores familiares de la cancha. Y los valores familiares deberían estar siempre en primer lugar. Bueno, en este sentido, creo que Argentina está en una crisis de la cultura del trabajo, es un problema también mundial, pero hace falta que nosotros prediquemos el Evangelio del Trabajo, que en realidad es el Evangelio de San José. Y también aprovechemos esta pandemia cuando vemos a alguien que no está yendo a trabajar y no hay ninguna causa razonable, decirle, ¿por qué no vas a trabajar? Y si las causas no son razonables, corregirlos, advertirles, amonestarles, abrirles los ojos, incluso, como diría San Pablo, increparlos. San Pablo decía, arguye, observa, increpa, con oportunidad o sin ella, hablando de la predicación del Evangelio. Tal vez habría que abrirle los ojos y decirle, ¿cómo ese trabajo en la oficina pública, cómo lo vas a dejar atrasado? ¿Cómo esos trámites que afectan tanto a los ciudadanos te vas a comportar con tanta indiferencia y después te acercás al templo a acumular como si nada? Entonces le estamos dando la razón a Max Weber. Hay una desconexión profunda entre el etos cultural del trabajo y la religión católica. Eso es inadmisible. Bueno, yo te diría que como gran devoto de San José, como gran devoto también de San Cayetano, y también como gran devoto de San Expedito, porque te voy a decir lo siguiente. San Expedito es un santo que es muy bien conocido. San Expedito, con su mano izquierda, levanta una cruz. Y en el centro de esa cruz hay una palabra latina, odie, odie con H. Odie significa hoy, en latín. Y entonces él está levantando el brazo con la cruz diciendo odie, hoy. Y en el suelo está pisando una piedra que tiene escrita también una palabra, cras. Cras significa en latín mañana.
Y con esa piedra él está aplastando a la serpiente, al demonio. El lema de San Expedito era hoy, no mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Él hablaba sobre todo de la conversión a la fe católica. Conviértete hoy, no esperes a mañana. Confiésate hoy, pide perdón de tus pecados hoy, no esperes a mañana. Si hay algún pecado que en tu vida nunca lo has confesado, confiésalo hoy, no esperes a mañana. Bueno, yo, invocando también al querido San Expedito, he hablado a esto con él, yo te diría que si estás aprovechándote de las circunstancias de la pandemia para ahuyentarte del trabajo, para trabajar mal, para trabajar menos, y ese trabajo está influyendo negativamente en muchas personas, como diría San Expedito, vuelve a tu trabajo hoy, no mañana, odie, no creas. Hoy hay que volver al espíritu de San Cayetano y hay que volver al espíritu del querido San José. El verdadero sentido del trabajo. Ese era un punto que tratamos. Otro era la opción preferencial por la familia. Vamos a pasar a otro tema interesante que es el tema de la adopción, pero para este tema vamos a compartir un PowerPoint. San José era padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, por voluntad divina. Jesucristo quiso tener una madre natural y un padre adoptivo. Entonces, vamos a ver el verdadero sentido de la adopción. La adopción, me acompaña en la lectura, pretende recrear como ficción jurídica el amor incondicional de la paternidad y la maternidad tal como es en el plano natural, adoptando sin seleccionar, es decir, sin condicionamiento. Querer a la persona en sí y no por sus cualidades. En el mundo, hace poco estaba leyendo un artículo sobre la adopción en el derecho comparado, se hablaba sobre todo del sistema de los Estados Unidos, el sistema colombiano y otros lugares. Lo escribió una jurista muy valiosa en estas cuestiones de familia, la doctora Silvia Marrama. Ahí aparecen muchas figuras, pero está la adopción plena, la adopción semiplena, la guarda, la tenencia, el hogar de tránsito, el tutor, el curador cuando se trata de personas discapacitadas. Bueno, yo lo que quería decir es que la adopción tiene que, en primer lugar, verse desde el punto de vista, perdónenme, la adopción hay que verla desde el punto de vista del interés del niño y no del interés del padre. San José, cuando se enteró que María estaba esperando un niño, inicialmente mi opinión es que no le simpatizó mucho la idea. Dice el Evangelio de San Mateo que al ver que estaba María esperando un niño, decidió repudiarla en secreto, decidió abandonarla, repudiándola en secreto. Él se dio cuenta que ese niño no era suyo porque todavía no había habido convivencia como para que hubiera un niño y por tanto eso no era parte de los planes de él. Pero se le aparece un ángel en sueños y le dice: José, toma al niño a su madre, huye a Egipto, ¿no? También eso no huye a Egipto, y antes le dice, le dice que lo que ha concebido María es por obra del Espíritu Santo, que lo tome al niño, que le dé un nombre, que lo llame Manuel concretamente, y así lo hizo San José. Hay una visión mundial que consiste en ver la adopción más como una satisfacción de los adultos que como el interés superior del niño. Y entonces uno empieza a ver que esto también tiene sus implicancias en la legislación de la adopción, porque empieza a haber una inflación legislativa sobre la adopción. Antes la adopción era algo muy simple. Había un niño necesitado, alguien lo adoptaba, hacía las veces de padre. Ahora empieza toda una serie de temáticas, adopción plena, adopción semiplena, guarda, tenencia, guarda de tránsito, y muchísimas figuras jurídicas más, y muchísimas regulaciones legales más,
que tienen que ver con qué es lo que está dispuesto a hacer el adulto por el niño. A mí me interesa mucho este concepto que decía de que la adopción no tiene como objetivo esencial y directo satisfacer el deseo de ejercer la paternidad y la maternidad. Cuanto menos niños abandonados existan, mejor. Es decir, ¿quién puede querer esto? Niños tirados en la calle, niños víctimas de un bombardeo. El 2021 es el año de San José, es el verdadero Día del Padre. Así lo celebran en muchos países del mundo. Pero a San José lo consideran como padre adoptivo. Bueno, a mí a veces me han preguntado, ¿vos cómo organizarías el sistema de adopción? Mira, yo trataría en primer lugar que la adopción apuntara al interés superior del niño, como bien dicen muchas leyes, muchos tratados internacionales, y no a satisfacer la emoción o el deseo de quienes adoptan. Para mí, primero habría que determinar qué niños deben ser adoptados. Supongamos que en un juzgado, un juez que tiene que decretar la adopción, cada niño fuera una bolilla, así como en los exámenes universitarios donde se ponía la bolilla en el bolillero, se giraba el bolillero y salía una bolilla. Entonces, primero cada niño es una bolilla. Y después habría que hacer un elenco de padres, de matrimonios principalmente, que estén en condiciones de adoptar, tengan o no tengan hijos. Porque tener hijos o no tener hijos no tiene que ver tanto con la adopción. A lo mejor un niño de 3 años, y si es adoptado por un matrimonio que ya tiene 4 niños, uno de 5, otro de 4 y otro de 2, capaz que para él es una vivencia con hermanos mucho más positivo que ser simplemente hijo único. En otros casos puede ser que por la calidad de los padres, tal vez lo mejor sea que haya 2 papás que se aboquen especialmente a él. Pero también quiero destacar que toda esa legislación que tiene que ver sobre qué padres tienen preferencia para adoptar hijos y cuáles no, tiene mucho que ver con el adultocentrismo jurídico. Fijarse en la adopción más en los adultos que en los niños. Pero volviendo a la cuestión, una vez que uno tiene las personas que, según la ley, según los psicodiagnósticos, según sus valores religiosos, morales, espirituales, están en condición de adoptar y tiene los niños, uno elige a esas parejas, pasen en el juzgado, giren el bolillero, a ver cuál es la bolilla que sale. Puede ser que salga un niño enfermo, puede ser que el niño sea sano, puede ser que sean un par de hermanitos, y a lo mejor podría ser que alguien diga, no, yo quiero un niño, pero que esté sano, si está enfermo no lo quiero. Entonces el juez le tendría que decir, pero ¿usted quiere adoptar o usted quiere un niño? ¿Usted viene aquí a resolver un problema o viene a buscar una satisfacción personal? A mi parecer, la cuestión de la adopción en el mundo actual está enfocada de modo muy adultocéntrico. Hay que volver al viejo concepto en el cual la adopción es una ficción jurídica que trata de recrear el amor incondicional de los padres por un hijo. Imagínense un matrimonio en el cual la mujer está embarazada y el niño que está embarazado viene con una enfermedad. ¿Qué van a hacer si son cristianos? ¿Lo van a rechazar? ¿Van a abortar? ¿O lo van a aceptar con todas las exigencias que implique eso a lo largo de la vida? Hay niños que a veces vienen con enfermedades que son muy costosas económicamente, psicológicamente, son muy desgastantes. Pero ese es un niño que Dios les ha confiado y ellos no lo reniegan. Quien quiera vivir la adopción, de alguna manera también tiene que recrear ese mismo espíritu. Por otra parte, vamos a avanzar un poco en este PowerPoint. Por otra parte, antes de pasar a la valentía de San José, como ciudadano, me quiero detener en el hecho de que nosotros tenemos que imitar a San José, tenemos que imitar a Jesucristo. Jesucristo tuvo un padre adoptivo, San José adoptó un hijo. Nosotros no podemos, para vivir el espíritu cristiano de la adopción, esperar a que un juez
nos asigne un niño. La adopción es un valor universal que más allá de las leyes, todos los cristianos tenemos que vivir. Siempre hay alguien alrededor nuestro a quien debemos adoptar. Siempre hay algún anciano de la familia a quien nadie termina de adoptar, nadie termina de hacerse cargo de él. Y precisamente la adopción consiste en hacerse cargo de ese anciano, si es necesario, como si fuera un hijo. A veces hay sobrinos que están medio abandonados, los papás tal vez están separados, están desorientados en la vida, y uno es el tío. Y entonces, además de ser tío, capaz que uno es pudiente, económicamente incluso. ¿Y qué debería hacer uno? Y probablemente lo que tenía que hacer es adoptar a ese sobrino, hacerse cargo de él. A veces puede haber un personal doméstico que trabaja en la propia casa. A lo mejor hay una persona que ha trabajado durante años y que está envuelta en problemas familiares, en problemas económicos, en problemas laborales, y realmente a uno le sobra el dinero para resolverlo. A mí me impresionaba a veces ver personas que trabajaban en una casa desde hacía 20 o 30 años, que tenían que hacer una operación, que la operación demoraba muchísimo porque no conseguían la aprobación de sus obras sociales, que la persona sufría tremendamente por esa circunstancia, y a lo mejor el monto no era muy significativo. Y sin embargo, toda la familia se iba a Disney, se iba de viaje a Miami, se iba a lugares turísticos, gastaban miles y miles de dólares. A lo mejor le organizaban a una hija una fiesta cuando cumplían 15 años, y era una fiesta monumental en los gastos, absolutamente extraordinaria. Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente: cada uno tiene que mirar alrededor en su vida a quienes me pide Dios que yo adopte. Esas adopciones pueden ser, a veces por un tiempo, otras veces pueden ser por mucho tiempo. Y en algunos casos esas adopciones tienen que ser perpetuas y tienen que estar más allá del espíritu de la ley. Es decir, uno tiene que decir, esta persona me la ha confiado Dios, yo por esta persona estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. El otro día, cumpleaños, así, poco tiempo atrás, y al festejo vino un sacerdote amigo africano y nos hablaba de la familia en África, en las zonas católicas, donde no rige la poligamia. Y él decía que ahí la familia era de 3 o 4 generaciones. Estaban los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, y todos le debían una reverencia tremenda a los ancianos. Él decía que en África hablar de la eutanasia era algo inimaginable. A nadie se le pasaba por la cabeza matar a un anciano. Quien matara a un anciano podía tener la seguridad que probablemente lo maten a él de modo inmediato, por solo sugerir la idea. Y él decía que la familia era una familia en la cual estaba el patriarca. Ahora, fíjate que toda la ideología de género desprecia mucho la familia patriarcal, pero en realidad la familia patriarcal es el desprecio al tatarabuelo, a la tatarabuela, a los bisabuelos, a los abuelos. Eso es el desprecio a los patriarcas. Nosotros los cristianos creemos en el patriarca David, en Moisés como un patriarca, creemos también en Abraham como un patriarca, creemos en San José también como un patriarca para todos los cristianos. Y entonces le decía que a los ancianos se los veneraba mucho, se les hacía consultas, se les hacía preguntas sobre en qué quería trabajar uno, con quién se quería casar, que a lo mejor la respuesta del anciano no necesariamente era vinculante, pero siempre se le prestaba atención a qué decía él en su sabiduría. Y entonces me contaba también que cuando en esas familias alguien era pudiente, le iba muy bien económicamente, él no ayudaba solamente a sus hijos, a su esposa, él ayudaba a todos, ayudaba a sus hermanos necesitados, a los sobrinos, y los ayudaba prácticamente como si fuera un hijo. Se volcaban económicamente de modo completo en ellos. Fíjate qué distinta es la cultura a la nuestra, ¿no? Porque nosotros estamos en la cultura de que cada palo aguante su vela. A mí me ha pasado muchas veces ver dramas económicos de personas que no tienen dinero y sus hermanos a lo mejor son millonarios, y casi se ve como un insulto pedirle dinero al hermano, o incluso el que está necesitado a veces hasta interpreta como un agravio que el hermano quiere ayudar. Son paradojas de la vida. Pero lo que te quiero decir
es que todos estamos rodeados de necesidades, y especialmente en Argentina. Y entonces todos no podemos comparecer delante de Dios sin haber adoptado personas en nuestro paso por la tierra. Dejemos a un lado las leyes. Yo a veces veo matrimonios por ahí que sufren mucho porque ven tantos niños abandonados y ellos estarían muy dispuestos a ayudarlos, y sin embargo la burocracia del sistema adoptivo es tan grande que no consiguen ayudar. Y es una pena a veces ver matrimonios tan buenos y tantos niños necesitados, y la burocracia en el medio como un tremendo obstáculo. Pero yo les digo a ellos, no esperes a que se resuelva el tema legal. Mira a tu alrededor. Seguro que hay muchísimas personas a las cuales Dios te las confía y a las que vos tenés que sacar adelante. Bueno, y el último punto que yo quería destacar en este día es el matrimonio de San José y de María y la valentía de San José. Bueno, todos sabemos que vinieron los Reyes Magos, llegaron a Jerusalén, diciendo que buscaban al rey de los judíos que acababa de nacer. El rey Herodes se enteró que había unos magos venidos del oriente que habían conmocionado a toda la ciudad buscando al rey de los judíos que acaba de nacer, y el rey Herodes razonó con la ambición del poder. Dijo, el rey de los judíos soy yo. ¿Cómo que acaba de nacer un rey de los judíos? ¿Quién es? ¿Dónde está? Dice, el Evangelio de San Mateo, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos venidos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella al oriente y vinimos para adorar. Al escuchar esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Herodes convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles sobre el lugar donde debía nacer el Cristo. Todos sabemos que él quería averiguar bien quién era el Cristo y dónde debía nacer para asesinarlo. Aquellos hombres le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Aquí está la imagen en la cual los Reyes Magos consultan al rey Herodes. Y el rey Herodes le dice, he hecho la consulta, me dijeron que es en Belén. Y tras oír al rey se pusieron en camino. El rey les dijo, cuando lo encuentren, avísenme que yo también quiero adorarlo, aunque en realidad querían asesinar. Se les apareció la estrella que habían visto al oriente, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Ahí está la imagen de la estrella de Belén que se tiene sobre el pesebre. Y entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron y abriendo sus cofres le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Los Reyes Magos abren sus cofres. Avisados los magos en sueño de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los Reyes Magos vuelven a su tierra por otro camino. Y aquí viene la huida de Egipto, porque el ángel, después que los magos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto. Acá está la opción preferencial por la familia que hace José. Y está allí hasta que yo te avise, pues el rey Herodes busca al niño para asesinarlo. José, levantándose de noche, tomó al niño a su madre y se fue a Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Herodes. Fíjate cuántas veces vos te encontrás gente que hace opción por un deporte, exceso de fútbol, exceso de golf, exceso de tenis. O fíjate a veces esas competencias que exigen muchísimo entrenamiento, como ser maratones o los Ironman, todas actividades buenas. Yo te digo, yo soy un gran admirador de todos ellos, me encanta cuando cuentan sus historias, pero ellos tienen que saber que la opción principal de ellos es la opción por la familia, no puede ser la opción por un deporte, la opción por un hobby, la opción por ganar más dinero. Creo que la figura de San José como ciudadanos nos tiene que mover a cada uno a hacer examen a ver si estamos cuidando esa célula básica de la sociedad como ciudadanos, que es nuestra propia familia. Bueno, entonces José se levanta, cumple con esa opción y se va a Egipto. La Sagrada Familia llega a Egipto y tiene lugar la matanza de los santos inocentes. El rey Herodes manda a Belén para que asesinen a todos los santos inocentes. Bueno, mirá, San José fue un hombre valiente. Todas las fuerzas armadas y de seguridad de Palestina, las legiones romanas, buscaban al niño para asesinarlo y la persecución venía en serio. Te reitero la lámina de la matanza de los santos inocentes.
que aparece en la Sagrada Escritura. El rey Herodes dijo, bueno, asesinen en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, así garantizamos de la muerte del niño. Por eso el ángel le avisó a José para que huyera a Egipto. San José fue una persona valiente, fue una persona no cómoda, eso también San José era un ciudadano que no era cómodo. Mira, yo a lo mejor esto que te voy a decir tal vez pueda parecer un poco gracioso, jocoso, pero pensalo bien por tu cuenta. María y José vivían con Dios, con el omnipotente metafísico. Si había que ir a Egipto, no era necesario ir en un burrito cansado como el que aparece en esa imagen, caminando. Bastaría simplemente que Dios deseara un traslado automático y ya hubieran estado allí. Yo me imagino, fíjate, la vida de San José María. La vida de San José María era una vida muchísimo más austera, muchísimo más dura que la nuestra. Y sin embargo, en los evangelios nunca aparece José quejándose. Nosotros vivimos en una sociedad de protestas, de cortes, de piquetes, de reclamos continuos, ¿no? Fíjate, está aquello que decía el presidente Kennedy en su campaña electoral, aquella frase famosa, decía a los estadounidenses que tanto se quejaban, estadounidenses, no pensáis que puede hacer Estados Unidos por vosotros, y el Estado por vosotros, pensad más bien que podéis hacer vosotros por los Estados Unidos. Bueno, de algún modo, San José no era de la cultura de la queja, a pesar de que él llevaba una vida más exigida que cualquier argentino. Toma el argentino más pobre. Por ejemplo, vos imaginate que llegás a un rancho, te atienden a un rancho, a mí me ha pasado muchas veces, voy a bendecir ranchos en una misión, y me dicen, ¿quiere un mate? Digo, quiero un mate. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agarran un fósforo y encienden una garrafa. Listo, ya está el agua caliente. En la época de la Virgen, encender el fuego era un lío. Y había que hacerlo con piedras, con maderitas. No sé si viste una película que se llama El Náufrago. El Náufrago es la película de ese hombre que cae solo en una isla y después al final termina consiguiendo salir con una pequeña embarcación a mar abierto y lo rescata un barco y vuelve a la civilización. Entonces en la película hay todo un drama al principio que era cómo hacer fuego. Entonces él tomaba 2 ramitas y se rompía las manos durante horas para poder encender el fuego. Y al final de la película, cuando ya está rescatado, la familia y los amigos le hacen una recepción y entonces cuando todos los amigos y los familiares se van y él se queda solo en su casa, están ahí las cervezas, los vinos, los canapés, los sándwiches, y entre las cosas había un encendedor, así los que usamos para encender un cigarrillo, por ejemplo. Entonces él tomó el encendedor, hizo un movimiento con el dedo y salió una llama grande. Y claro, era una paradoja en esa película, pensar algo tan sencillo, y yo me rompía las manos tratando de encender el fuego. Imagínate al niño Jesús diciéndole, mamá, lleve un café con leche. Las manos de la Virgen rompiéndose. Cuando Jesucristo, ya adolescente, era omnipotente, Jesucristo podía decirle a la Virgen, mamá, ¿querés fuego? Y podía con un chasquido simplemente decir, hágase el fuego, y el fuego ya queda hecho inmediatamente. Imagínate que la Virgen tuviera calor. Ellos vivían con el omnipotente. A lo mejor Jesús veía a la Virgen sufriendo y la Virgen lo veía él que era omnipotente. Ella fue la que le dijo que resuelva en la boda de Caná el tema del vino y convirtió el agua en vino. Si era un favor para otros, la Virgen lo pedía, nunca lo pedía para ella. Y lo mismo San José. Pero vos imaginate, por ejemplo, que la Virgen está acalorada, Jesucristo le podría haber dicho, mamá, no tenemos aire acondicionado, todavía no llegó el siglo XXI, pero decime, ¿qué temperatura querés? Y entonces la Virgen le decía, 21 grados. 21 grados, punto, se terminó instantáneamente los 21 grados. ¿Cuánto de humedad querés, mamá? Y quisiera un 30% de humedad. ¿Y a qué temperatura querés? Inmediatamente estaría la comida. Y
y un traslado. O sea, vos imaginate a Jesucristo cuando se trasladaba por los caminos de Palestina. Nosotros veíamos Viaje a las Estrellas, cuando los cuerpos se desmaterializaban y aparecían en otro lugar distinto de modo instantáneo. Bueno, eso Jesucristo tenía la posibilidad de hacerlo, pero ni Jesucristo ni San José eran personas cómodas que se valían de la omnipotencia del niño Dios. En el caso de San José, te decía, era una persona trabajadora, era una persona austera, era una persona que no se quejaba, a pesar de que las incomodidades que tuvo la Sagrada Familia a lo largo de su vida eran infinitamente más grandes que las que tiene un ciudadano común y corriente. Bueno, yo voy a terminar esta disertación, te quería dejar estas ideas fundamentales. Una tiene que ver con la cultura del trabajo. Hay que volver a poner en el etos religioso argentino y mundial el trabajo. Y creo que San José es una figura muy buena. San José obrero, San José trabajador, San José artesano, San José Faber, como dice la Sagrada Escritura. No era un hombre exitoso, sí era un hombre meritorio. No fue un trabajador exitoso, pero sí fue un trabajador meritorio. En este mundo hay gente que es exitosa y no es meritoria. Hay otros que no son meritorios, no son exitosos. Hay otros que son exitosos y meritorios. Y después hay algunos que lamentablemente son exitosos y no meritorios. Bueno, valdría la pena también que cada uno haga examen de conciencia para ver en qué lugar se encuentra. Entonces, hay que hacer como ciudadanos, ver en la figura de San José una opción fundamental por el trabajo. No lo podemos imaginar a San José sentado en su casa sin hacer nada en la pandemia, si él estaba realmente en condiciones de trabajar. Una opción preferencial por la familia, teniendo en cuenta que muchísimas veces tenemos otras ofertas, y después también una opción preferencial afectiva por la familia. Hace un tiempo atrás me mostraban un mensaje de una mujer que le decía al marido, el marido se quejaba, le decía, porque eso es tan celoso. Y ella le decía, bueno, yo en realidad no soy celoso, yo confío en vos, me decía. Yo confío en vos, a pesar de que todos los días te comunicás con 30 amigas por WhatsApp, con 25 amigas por Facebook y por 37 amigas por Instagram. A pesar de eso, yo confío en vos. Bueno, mira, también en las redes sociales nos tenemos que imaginar a San José haciendo esa opción integral y completa por la familia, esa opción preferencial por la familia. Llegado el momento, si Dios nos lo pide, hay que dejar todo. Y por último, también te quería destacar este valor de la adopción. Jesucristo quiso ser adoptado, San José fue su padre adoptivo. En esa época no existían tantos jueces ni legislación sobre la adopción. San José sencillamente se hizo cargo. Yo te diría también que si estás envuelto, en primer lugar, que la adopción no solamente es de niños. La adopción es hacernos cargo de personas, que no podemos pasar por este mundo sin hacernos cargo de alguien. O sea, nosotros tenemos que comparecer al juicio de Dios, diciendo yo a lo largo de mi vida, en distintas circunstancias, durante determinado tiempo, adopté ancianos, compañeros, vecinos, personas necesitadas, me hice cargo de ellas, me hice cargo solidariamente, en todo lo que hiciera falta. Yo las veía a esas personas como personas que Dios me había confiado. Ojalá empecé a ver de este modo moral y espiritual como San José, porque eso a muchas personas que realmente quisieran servir ante tantas necesidades sociales dirían, no esperemos más dictámenes judiciales, no esperemos más dictámenes burocráticos, más allá de que sigamos adelante con esos trámites, y aboquémonos ya a las personas a las cuales podemos ayudar y que necesitan de nosotros y que Dios afectivamente nos las ha encomendado. Bueno, esto es todo lo que les quería decir. Agradezco al Ateneo de Cultura, a Federico Falco, a Florencia Pietroni, a Luis Marinaro. Saludo a mucha gente de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán y aquí mismo de Santa Fe, de Paraná. Después también sé que el Ateneo de Cultura siempre invita para estas conferencias
a personas de otros países, así que también a todos ellos les saludo con especial aprecio y les recomiendo una vez más la meditación y la lectura pausada y profunda Doris Custo, el custodio de la carta que nos escribió. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Pedro. Hola. A ver, ¿se escucha? Ahí yo escucho. Ah. Llegar los participantes, llegó una pregunta desde Honduras. Yo sí. Primero quiere saludar al padre José María, al padre Pedro. Lo conoció cuando se estuvo en Tegucigalpa, Honduras. Es maestra de religión del Centro Escolar Antares y fan de sus libros. Del libro Recuerdo con gran afecto ese colegio y las charlas que me invitaron a dar en su momento. Así que también le mando saludos a todas las maestras y a las alumnas con las que compartí esos días. Bueno, eso es lo que comenta acá, es que como maestra está viendo las consecuencias negativas en cuanto al trabajo, estudio de sus alumnas. Lleva más de un año con clases virtuales y ha visto como la mayoría de las alumnas, lo veo en casa con mis hijos, incluso los universitarios, están bastante cómodos con el sistema virtual que se presta para hacer esfuerzo. No poner atención en las clases, falta de honestidad en sus trabajos y estudio en general. Estamos en el año de San José y además estoy leyendo el libro La sombra del padre. La figura de San José es espectacular. ¿Cómo inculcarlo en los jóvenes para que salgan de la pusilanimidad? Es una pregunta que es el gran desafío mundial actualmente. Es la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad. Ustedes imagínense, por ejemplo, que la próxima Navidad, para simplificar, decidiéramos todos los familiares celebrarla virtualmente, sin reunirnos. Uno se daría cuenta enseguida de que no es lo mismo. En la educación pasa lo mismo. No es lo mismo el estar presente en el curso que estar virtualmente. Creo que ahí, por un lado, hay que dar una batalla muy grande en la responsabilidad de los padres por la educación de los hijos, y es la necesidad de que los padres velen para que los hijos, si tienen que trabajar virtualmente en la escuela, hagan esos trabajos. Que los padres se tienen que dar cuenta de que los hijos están en un proceso de formación. Ese proceso de formación también tiene que ver con la madurez. Siempre se dice que el adolescente es el que adolece, entre otras cosas es el que adolece de madurez, y entonces con gran facilidad el niño, el muchacho, el joven que no sabe mirar a largo plazo, deja el estudio por diversiones, entretenimientos o por no hacer nada. Entonces ahí está la tarea de los padres de darse cuenta de que ellos todavía no son maduros, están en un proceso de formación en la madurez y uno los tiene que ayudar velando. Y lo otro es la insistencia yo hablaba del ethos, el ethos religioso del trabajo y del estudio. No se puede pretender ser un buen cristiano si uno no es un buen estudiante, si uno no es un buen trabajador o por lo menos se esfuerza por serlo. En esta cuestión creo que hay que predicar mucho a nivel familiar, a nivel institucional, la relación que hay entre ser un buen cristiano y el esfuerzo por ser un buen estudiante. Ese puede ser que lo demos por descontado, pero cada padre, cada madre tiene que ver cómo tocar la tecla de la conciencia del niño
y hacerle ver cómo vas a comulgar si estás repitiendo el año escolar por no haber estudiado. ¿Cómo vas a comulgar cuando hay un montón de asignaturas que no están aprobadas? Ahí hay una incoherencia. Creo que eso de golpear en las teclas morales de la conciencia de los niños es un trabajo que tendríamos que hacer entre todos. Y después, bueno, lo otro que quiero reivindicar es que la escuela está hecha sobre todo para que los alumnos participen presencialmente, así que hay que rezar para que en todo el mundo eso se pueda restablecer del mejor modo posible. Y si a mí me dijeran qué diferencia hay entre la educación presencial y la virtual, yo diría la misma que hay entre un festejo de Navidad virtual y con el papá, los hermanos, los familiares presentes, o imaginémonos que cada cumpleaños nuestro fueran todas las visitas y los saludos fueran meramente virtuales, pero nadie nos viniera a dar un abrazo, a acompañarnos. Eso, como ideal supremo social antropológico, no lo veo viable, no veo que sea correcto. Es lo que podría decir. Y aprovecho nuevamente para darle saludos a toda la gente que conocí allí en Tegucigalpa, que también me recibió en aquel momento. Gracias, padre. Bueno, otra pregunta es relacionada cuando se habla del trabajo en pandemia. La pregunta es si el Estado Nacional, Provincial y el mundo entero no deberían cambiar los paradigmas del trabajo en su estructura debido a esta revolución tecnológica y al cambio que hubo en el mundo por la pandemia. Sí. Esa pregunta, según veo, la hace Ubaldo de Mendoza. Ubaldo. ¿Puede ser? Exacto. Sí. Justo se cortó recién, padre. Sí, la de Mendoza. Sí. Sí, en primer lugar le quería mandar un abrazo a Ubaldo, que hace muchísimos años que no lo veo, y es una que, si mal no recuerdo, se había especializado en delitos informáticos que tenían que ver mucho con cuestiones de las personas, una temática muy interesante para que la tengan en cuenta. Yendo a la pregunta que hace él, a quien le mando saludos, lo que ya es lo siguiente: indudablemente hay mucha gente que antes viajaba 1 hora y media, 1 hora, 2 horas al lugar de trabajo y después tenía que volver 2 horas viajando. Realmente estar tanto tiempo viajando cuando podría hacer el trabajo en mi casa y podría trabajar con mucha más eficiencia. Indudablemente hay algunos paradigmas que diría que tendrían que cambiarse, se tendrían que empezar a estudiar. Es decir, cuando en estos temas se hacen transformaciones sociales abruptas, esta es una opinión completamente, pero cuando se hacen transformaciones sociales muy abruptas, por ejemplo, de decir, bueno, de ahora en más lo hacemos a todo el trabajo virtual, o de ahora en más 1 o 2 días en la empresa presencialmente y después virtualmente. Entonces nos encontramos con lo que me pasa a mí en este momento, que necesito una documentación de una oficina pública y tardan 2 meses en darme un turno y después muchísimo tiempo en darme esa documentación, con un daño tremendo que me causa no solamente a mí, sino a muchísimas otras personas que están en la misma situación. Entonces yo entiendo que indudablemente ese paradigma que pienso que el trabajo, también uno podría pensar cómo encararía el trabajo virtual San José en el siglo XXI. Yo entiendo que esos paradigmas efectivamente hay que aplicarlos, pero sobre todo hay que estudiarlos. Y yo pienso que si los cambios son abruptos, son de una semana para la otra, son de un mes para el otro, o de un año para el otro, se va a producir mucho daño. Va a haber mucho daño que ya de hecho se lo ve al daño, ¿no? Hay muchísimo trabajo que se lo hace virtualmente y si las personas no están bien preparadas para ejercerlo con responsabilidad o si no hay controles mínimos para que la gente no aproveche esas circunstancias virtuales en su casa para no cumplir bien su trabajo,
va a haber muchísimos daños a ciudadanos o otras personas. Es decir, me parece muy bueno lo de analizar el paradigma del trabajo, presencialidad, virtualidad, cómo eso tiene que evolucionar, pero creo que haría falta ser muy prudente en el modo de implementarlo, y también creo que es un proceso que sería para mí un error llevarlo adelante abruptamente, de modo completo, de un año para el otro. Pienso que eso tendría que ser gradualmente. Eso es lo que podría decir, y aprovecho nuevamente para saludarlo, Walter. Bueno, y Carlos nos hace un comentario y después una pregunta. Un hermano del colegio de sus hijos, una vez viendo una larga fila ante la iglesia de San Cayetano para pedir trabajo, le dijo que en vez de trabajo tendrían que pedir ganas de trabajar. ¿Qué nos aconsejaría ante personas que piden regularmente limosna a la salida de la iglesia? ¿Qué actitud tomar? Gracias y muy buena y práctica la charla. Yo, respecto a la gente necesitada que pide en la puerta de la iglesia, a lo mejor capaz que no son necesitadas, son personas que se aprovechan. Yo el consejo que suelo dar es, en primer lugar, guiarse por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con sus mociones, a veces siembra inquietudes en nuestras almas y nos dice: a esta persona ayudarla. Es más, a veces nosotros, cuando no ayudamos a alguien, sentimos un malestar interior, como si no hubiéramos cumplido un deber espiritual o de caridad. Creo que, por un lado, con esas personas hay que ser comprensivos, porque muchas veces el problema no es solamente ganas, sino que son problemas culturales de fondo, son problemas afectivos, son personas que no han tenido el testimonio. A veces decimos nosotros que hay personas que llevan una o dos generaciones sin ver trabajar a sus padres. No es el caso de Carlos, no es el caso de los panelistas, no es el caso mío, que hemos tenido testimonios muy buenos de trabajo. Creo que hay que ser comprensivos con esas personas, lo cual es distinto a justificarlo. ¿Cómo buscar una solución a eso? Ya sería un tema para tratarlo muy extensamente, pero creo que está la palabra comprender y justificar. Y después no se puede poner a todos en la misma bolsa, habrá personas realmente muy necesitadas y otras no. Y después tampoco podemos juzgar del mismo modo a una persona que ya es mayor de edad, tiene 30, 40 años, que a lo mejor cuando uno se encuentra con un niño de 8 años, 6 años, 9 años, que a lo mejor son los padres los que lo han enviado a que vaya a pedir dinero. Es decir, me refiero, creo que la actitud tiene que ser la comprensión, lo cual no significa que haya que dar o no limosna. Eso yo normalmente sugiero que uno se guíe por el Espíritu Santo, lo que le dice en el corazón. Después tampoco se trata de justificarlo, pero sí creo que algo de razón tiene aquello de decir no solamente trabajo, sino también ganas de trabajar. Eso creo que tiene que ver con lo que hacía mención yo, el desplazamiento en el etos religioso de San Cayetano por San Expedito. Yo de alguna manera veo que está reflejada esa cuestión, una disminución del trabajo como valor en la sociedad. En este último año, de todos modos, hay muchísimas personas que aman el trabajo, quieren el trabajo, tienen ganas de trabajar y ven peligrar su fuente de trabajo. Y yo diría que en esta pandemia, si se quiere, ha reflotado un poco la devoción a San Cayetano. Porque aquellas personas que aman el trabajo y que antes no lo veían peligrar y ahora sí, esas personas realmente vuelven otra vez a acudir a San Expedito. Eso es la pena, que no tenga el riesgo de perder el trabajo, pero también es la alegría de ver en esa oración a San Cayetano eso es la valoración del trabajo. Bien, otra pregunta, padre. ¿Cómo afrontar el desarrollo profesional, los ascensos laborales, cuando se nos exige formación en cursos de género, diversidad sexual, entre otros temas contrarios a la moral cristiana?
Y yo lo primero que diría es valentía. La moral cristiana y el gran crecimiento del cristianismo fue el martirio. Un cristiano no puede pasar por la tierra sin sufrir algunos inconvenientes. En mi experiencia, yo diría que en la inmensísima mayoría de los casos, cuando uno se planta firme y se opone a estos planteos de que a uno lo obligan a la capacitación en la ideología de género, normalmente cuando uno se planta firme, suelen ser nulas las consecuencias laborales. Incluso a veces hasta mejora la imagen de uno delante de sus compañeros de trabajo. Hay otros trabajos que están manejados más ideológicamente, sobre todo cuando son trabajos públicos, en la enseñanza, a lo mejor en cargos directivos en una escuela, en algunos lugares, pues, o en los poderes del Estado, puede ser que la adhesión a la ideología de género o no, eso puede ser más costoso desde el punto de vista laboral. Pero aquí hay que volver a recordar que si queremos cambiar el mundo, tenemos que volver a revitalizar el testimonio de los mártires. Yo conozco muchísimos católicos practicantes que son grandes admiradores de Santo Tomás Moro. Pero bueno, Santo Tomás Moro perdió la cabeza por una cuestión de conciencia, por no reconocerle al rey Enrique VIII como válido el concubinato que tenía con Ana Bolena. Hay mucha gente a la cual le gusta rezarle a Santo Tomás Moro, pero cuando le toca en la práctica, y no con consecuencias tan serias como la de Santo Tomás Moro, ser congruente con la fe, vivir lo que San José María Escribá llamaba la unidad de vida, se rinden o aflojan, o piensan que a lo mejor llevar esos valores morales hasta las últimas consecuencias es algo así como una suerte de fundamentalismo. Yo entiendo que hay, en este momento en la sociedad hay mucha cobardía, hay mucha dejadez. Es cierto que quienes tienen que dar testimonio en estos casos a veces experimentan una gran soledad, porque hay una inmensa mayoría que tal vez piense como uno, pero que en los hechos abdica. Ahora, por ejemplo, está la famosa cuestión del registro de conducir y la capacitación en la ideología de género. Bueno, sería una pena que todo el mundo vaya como un borreguito a hacer ese curso de ideología de género sin más. Por lo menos habrá que sentarse a pensar. Hace un tiempo atrás hablaba con los habitantes de un pueblo de la provincia de Santa Fe que me preguntaban por ese tema y le decían, bueno, miren, por lo pronto podrían a lo mejor juntar firmas y lograr o formar un colectivo, como se dice ahora, e iniciar una acción judicial contra el registro que otorga la licencia de conducir. Por lo menos para tener la conciencia de que uno ha hecho algo, para que uno no ha prestado adhesión formal a esa ideología en un tema que no tiene nada que ver con conducir un volante. Entonces se los planteó de ese modo y algunos tomaron esa sugerencia con cierto interés. Lo que quiero decir es que la postura de quedarse cruzado de brazos y dejar que la ideología de género lo vaya embistiendo a uno sin hacer nada, me parece que es no sería lo que hubiera hecho San José, no me lo imagino a nuestro Señor Jesucristo para sacar la licencia de conducir haciendo pacíficamente un curso de ideología de género, ni para sacar el registro de conducir, ni para ningún otro trabajo. Y después también hay que volver a valorizar más en la liturgia católica a los mártires. Los mártires son aquellos que murieron por la fidelidad a Cristo, morían por principios. Aquí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con principios. Si uno siempre pone el dinero por encima, si uno pone los escalafones laborales por encima, incluso los principios, ahí va a haber un déficit en el modo de vivir la vida cristiana. Muchas gracias, padre, y ahora le hacemos la última pregunta que nos llegó. Cuando usted habló acerca de la adopción,
¿Conoce si está trabajando legislativamente para facilitar el trámite de adopción en nuestro país? ¿Si existe alguna iniciativa que ayude a hacerlo más fácil? No soy un seguidor puntual de la cuestión de la adopción. Yo lo que percibo, yo en su momento estudié la carrera de Derecho, la legislación de la adopción era muy simple. Hoy hay una inflación legislativa. Así como muchas veces los contadores se quejan porque no saben cuál es exactamente en el día de hoy la legislación impositiva porque va cambiando todos los días, algo parecido sucede con la adopción. Y hay una inflación legislativa muy grande, hay una maraña burocrática inmensa. Digamos, yo casi diría que yo prefería que no lo estudien más al tema. Me parece que cada vez que lo estudian es como si más lo complicaran todavía. En realidad la adopción tendría que centrarse en dos puntos. Uno es determinar cuando un niño no está atendido suficientemente por sus padres, y entonces uno intima a esos padres a que lo eduquen bien, o si no se los tiene que retirar. Y el otro es que cuando hay personas que están en condiciones éticas, morales, laborales, económicas de atender a un niño. Una vez que uno tiene esos dos elencos, esas dos listas, simplemente lo que habría que hacer es empezar a asignar las adopciones. Pero uno a veces cuando lee la legislación actual sobre la adopción y las distintas figuras que van creando, se encuentra con una maraña muy difícil. Yo diría que es como una legislación de escritorio, pero completamente apartada de la realidad. Antes era algo más sencillo. Acá hay un niño necesitado y acá hay un padre que se ofrece. Yo, por tanto, también lo que diría es que, bueno, yo sintetizando lo que quise decir, tal vez lo voy a hacer nuevamente, es lo siguiente. Llega un momento, en primer lugar, Jesucristo, al él querer ser un hijo adoptivo y San José al adoptar la adopción, nos mostraron la adopción como un valor. Si nosotros somos cristianos, tenemos que imitar a Cristo. Entonces, esa adopción nosotros también la tenemos que vivir. Y entonces, tenemos que, por un momento, a veces dejar a un lado la parte jurídica y más bien ser como más realistas, decir, bueno, a ver, ¿qué personas están alrededor mío a quienes yo debería adoptar? Es decir, habría como que ampliar el concepto de adopción. A veces uno se encuentra una empleada del hogar que trabaja en una casa de hace muchos años y que tiene una hijita pequeña que está yendo a la escuela y va a una escuela que no hay disciplina, que son muy revoltosos los chicos, es mala calidad de la enseñanza, y los dueños de casa perfectamente le podrían pagar una escuela como la que tienen sus hijos, que perfectamente podrían, si se quiere, adoptarla, por lo menos en la parte educativa, y no lo hacen. Todos estamos rodeados de muchas necesidades y ahí cada uno tiene que pensar en que si es cristiano no puede comparecer delante de Dios sin el día del juicio hacerle a Dios una enumeración de todas las personas a las cuales uno adoptó en la vida. En algunos casos puede ser que Dios pida una adopción permanente, como la adopción jurídica de un niño, pero en otros casos serán cuestiones más temporales, cuestiones accidentales. A mí me parece que es un error centrarse tanto en la adopción jurídica. Es más, a veces uno se encuentra con matrimonios buenísimos que les encantaría adoptar un hijo, pero se encuentran con la burocracia legal y a veces uno tiene ganas de decirle, bueno, mirá, no esperes a que un juez resuelva esto. Mirá alrededor tuyo, hay montones de cosas que uno puede hacer por los demás con el espíritu de la adopción sin pasar por el trámite jurídico. Esa es la esencia de mi mensaje. Ahora, en cuanto a la pregunta concreta, siempre hay estudios sobre la adopción, pero yo, en general, cada vez que veo proyectos vinculados a la adopción, siempre suelen poner más trabas, enredar más, poner más etapas, que suelen, que es más, yo diría que las leyes son buenas cuando los ciudadanos las conocen. Si uno hiciera una encuesta en la calle a cualquier ciudadano común y corriente para que le dijera cuáles son 4, 5, 6 pasos que debería dar para adoptar un niño, yo estoy seguro que la inmensísima mayoría de los ciudadanos argentinos desconoce por completo la opción. Entonces eso ya por sí solo muestra
la mala calidad de la técnica legislativa que tiene la opción por la inflación legislativa que hay sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias, padre. Perdón, y también quería decir que en el tema de la opción, en el tema de la opción, una cosa que sí podría ayudar mucho sería mirar otros modelos, como es el modelo colombiano y el modelo norteamericano. Eso lo dejo como una idea. Bueno, con esto termino mis respuestas. Bien, bueno, Luis, te doy la palabra a vos. Gracias, Florencia. Gracias, padre Pedro Chiesa. Maximiliano nos dice también a través del chat que aquí en el bloque de Somos Vida y Familia, en la Cámara de Diputados de Santa Fe, se presentó un trámite para lograr agilizar el trámite de adopción. Así que bueno, esperemos que Dios mediante pronto eso prospere aquí en Santa Fe. Gracias, Maximiliano, por el comentario. Saludos también a Maximiliano, ahí, si no me equivoco, en el norte de Santa Fe. Así que. Cómo no. Muchas gracias a todos, nuevamente a todos los presentes, por estar en esta conferencia, por el tiempo que le han dedicado, por su participación con las preguntas y los comentarios recibidos. Disculpas desde ya por el volumen de la grabación, sabemos que no fue el satisfactorio, pero le dejamos una tarea a todos, porque esta grabación seguramente va a estar disponible para todos en poquitos días, que la vuelvan a escuchar, tarea para el hogar, que la vuelvan a escuchar y con unos audífonos conectados al celular o al dispositivo que tengan, porque creo que es para volver a repasar todo lo que el padre Pedro Chiesa nos dijo en esta noche. Muchas gracias también a las empresas que con su aporte hacen posible estos encuentros: Capital Constructora, Sancor Seguros, Prevención Salud y Red Sport. Le deseamos a todos que tengan buenas noches y los esperamos para el próximo miércoles 19 de mayo, recuerden, no martes, miércoles 19 de mayo, a esta misma hora de 19:30, para la cual les haremos llegar las invitaciones para la conferencia del doctor Guillermo Perkins sobre las virtudes de San José como trabajador, esposo y padre. Muchas gracias a todos. Muy amables por haber estado con nosotros. Nos vemos el miércoles 19 de mayo, si Dios quiere.